Estás escuchando Vivir en Cristo. La Virgen con su manto, el amor del Sagrado Corazón, han cambiado mi lamento en canto. Tengo un nuevo corazón. Los amados y bendecidos del Señor están aquí, y yo soy uno de ellos, y por eso canto así. Estás escuchando Vivir en Cristo. Gloria a Dios. ¿Cómo usted sabe si Dios realmente está escuchando sus oraciones? ¿Cómo puede estar seguro de que su petición es el tipo de petición que a Dios le gusta responder? ¿Qué tipo de conducta le impresiona a Dios? Bueno, la verdad que no podemos impresionar a Dios ni tampoco a defraudar. Pero ¿qué tipo de conducta le agrada a Dios? Y esas preguntas interesantes que hemos hecho, Jesús quiere ayudarnos a entender las respuestas. Él es el mejor maestro del mundo, maestro de maestros. Y para responder a estas preguntas, ¿me estará oyendo Dios realmente mis peticiones? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que yo pido es de agrado al Señor? ¿O le gusta responder a estas peticiones? Siempre hay que ir donde Jesús. Y Él nos da una luz enorme. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Oh, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Es la historia del fariseo y el publicano. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Los fariseos ponían mucho empeño en cumplir la ley de Dios. Eso no está mal.
y multiplicaban sus ayunos y sus misericordias. Pero muchos, desgraciadamente, se atribuían a sí mismos el mérito de su vida tan ejemplar. Sus obras buenas obligaban a Dios a que los premiara. El fariseo cumple 613 leyes, pero no lo hace por amor, sino por cumplimiento. Cumple y miente. El fariseo conoce la Escritura, conoce la palabra de Dios. Oiga bien, es que cristiano es ser, no es hacer. Hay muchos que hacen cosas de cristianos y no lo son. Porque ser cristiano significa tener una vida de amor, en síntesis, porque Dios es amor. Si yo me dejo dominar por los celos, la amargura, la envidia, la calumnia, entonces no vivo en amor. Y es imposible porque el que vive en amargura no puede amar. Dice que ama, pero no ama. No puede, es imposible. Porque sus emociones enfermas bloquean que el amor de Dios fluya en esa persona. El publicano es un colector de impuestos. En esa época, el Imperio Romano dominaba a Israel, a Palestina. Los judíos tenían que pagar impuestos a Roma, al César, para poder celebrar sus devociones religiosas. Y habían judíos que se encargaban de colectar esos impuestos para Roma. Generalmente eran ladrones también ellos. Cobraban más de la cuenta. Y aquí Jesús nos lleva a analizar las oraciones del fariseo que cumplía la ley. Iba todos los domingos, eso que va a misa el domingo, reza el rosario, se porta bien, cumple la ley, pero sin amor. Hace las cosas sin amor, trabaja sin amor, vive en su casa sin amor. Y el fariseo hace una oración puesto de pie, número 1, de pie. Oraba en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Esos hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, como ese publicano que está allí. Como la vecina que tengo, sí, que me han contado que pega sus saliditas, sí. Yo no soy como ella, Señor. No, yo no he cometido abortos como tantas mujeres que van a la iglesia. El fariseo: yo ayuno 2 veces por semana y el diezmo lo cumplo al pie de la letra. En cambio, el publicano se reconoce pecador ante Dios y los hombres y no pide más que el perdón. Y Jesús no dice que estaba en gracia de Dios, no dice eso.
Pero dice que cuando volvió a su casa, volvió justificado. Es decir, tal como Dios quería verlo. Es que Jesús estaba hablando para algunos que se vanagloriaban de ser justos. Y la Biblia llama justos a aquellos que tienen su vida en orden delante de Dios. De nuevo se los voy a resumir fácil. Aquellos que viven en amor. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismos. Cualquier relación que tú tengas en tu vida, ponga atención a esto. Cualquier relación que tú tengas en tu vida, esa relación depende de cuánto has aprendido a verte tú mismo como te ve tu Padre Dios en Cristo Jesús. No solo basta saber que Dios me ama, sino saber que Dios me ama con todo lo que hay, a pesar de que, y comenzar a verme como mi Padre Dios me ve en Cristo Jesús. Tus relaciones a veces no funcionan. ¿Por qué? Porque vives en culpabilidad. Vives echándote la culpa de los pecados del pasado y no has arreglado eso. ¿Qué hizo el publicano? Se reconoció pecador. La Biblia dice que el justo peca 7 veces. Una vez me preguntaron, ¿y usted peca? Claro que sí. ¿Cómo? Sí. Necesito la misericordia de Dios. Y acá hay una breve oración, pequeñita, que produce una respuesta dinámica. Pero vamos a analizar la historia. La audiencia. Jesús, en presencia de sus discípulos, se estaba dirigiendo especialmente a algunos que se creían justos y que despreciaban a los demás. Probablemente se trataba de los fariseos, ya que uno de los 2 personajes de la historia era un fariseo. Los fariseos, una secta judía que cumplía estrictamente la ley de Moisés del Antiguo Testamento. A ellos les encanta lo externo, los detalles de la ley. Y cuando la ley no era suficientemente específica, ellos le añadían sus propias tradiciones. Los fariseos tenían 613 leyes, además de los 10 mandamientos. Estos cumplidores de la ley valoraban el hecho de cumplir las reglas externamente por encima de todo, exterior, para que los vieran. Y así habían grupos estrictamente farisaicos y menospreciaban a cualquiera que no formase parte de su secta. La pregunta es, ¿todavía tenemos fariseos hoy en el día en nuestra iglesia? Y la respuesta es sí. ¿Cuál era el escenario? Los 2 hombres que habló Jesús, los 2 personajes, tenían algo similar. Los 2 van al templo a orar.
Qué interesante, ¿no? Los dos van al templo a orar. Para el judío que vivía en los tiempos de Jesús, el templo era el lugar principal de oración. Cuando Salomón dedicó el primer templo, su oración fue que los ojos de Dios estuvieran abiertos en ese templo de día y de noche. Aquí está la segunda cita, Edison. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 20 al 21. Vamos a leer la dedicación que Salomón hizo a Dios cuando construyó el templo. Segunda de Crónicas 6, 20, 21. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 20 al 21. Aquí la estamos buscando. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 20 al 21. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar que dijiste que pondrías en él tu nombre. Escucha la oración que te dirige tu siervo en este lugar. Oye pues las plegarias de tu siervo y las de Israel, tu pueblo, cuando recen en este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos. Escucha y perdona. Palabra de Dios. ¿Oyeron eso? Escucha y perdona. Escucha y perdona. Vamos a... Gloria a Dios, ahí está. Los judíos siguen considerando el templo de Jerusalén como el lugar supremo de oración. Hoy día, en la Jerusalén moderna, se puede ver a los judíos reunidos en el monte occidental. Allí estuve cuando visité a Israel. De lo que queda del templo de Salomón. Comúnmente se conoce como el muro de lamentaciones, donde uno llega y pone sus peticiones. Y se cree que la pared trasera del lugar santísimo en el monte del templo. 3 veces al día durante miles de años, las oraciones de judíos de todo el mundo han sido dirigidas hacia ese muro occidental. La tradición mística judía enseña que todas las oraciones del mundo ascienden al mundo occidental y desde ahí al cielo. Y uno de los libros de los judíos dice que si alguien está orando fuera de la tierra de Israel, debería de dirigir su corazón en dirección a Israel. Y si la persona está orando en Israel, debería dirigir su corazón hacia Jerusalén. Y los que viven en Jerusalén deberían de dirigir su corazón hacia el templo. Por eso es bien importante la oración de Salomón. Segunda de Crónicas 6, 20, 21, para que lo guarden en su corazón. ¿Cuáles son los personajes principales de esta historia? Un hombre era un fariseo y otro recaudador de impuestos.
Sin duda Jesús usó estos dos tipos de personas porque representaban los extremos de la cultura judía. Los fariseos representan la rectitud superficial, la parte externa, moral, legalista, autosuficiente. El recaudador de impuestos representan a los malos de la película. Ya les expliqué por qué los judíos estaban supuestos cargados con el pago de los tributos, que eran muy altos. Y los judíos recaudadores de impuestos eran judíos que recaudaban los impuestos de sus hermanos y hermanas para los romanos, así que se consideraban traicioneros, traidores del pueblo de Dios. Y a veces caían hasta el pecado de extorsión. También se asociaban con prostitutas, en otras palabras, eran considerados desechos de la sociedad. Los dos extremos, las dos figuras. La oración ineficaz del fariseo, para que no caigamos en ese error. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Qué oración más llena de humildad. Estás escuchando Vivir en Cristo. Entonces, hemos estudiado la oración ineficaz del fariseo, que habla de autopromoción. Primero se puso de pie. Bueno, era de costumbre que los hombres se levantaran cuando oraban en el templo. Pero este fariseo se estaba levantando con una actitud de que lo vieran, de que se consideraba mejor. Se levantó orgullosamente. La postura de la oración, mucha atención, la postura de la oración dice mucho sobre la naturaleza de la oración y del que ora. Aquí hay que tener cuidado también con la falsa humildad, porque unos caminan todos doblados con la cabeza para abajo y son más orgullosos que mandados a hacer. Los hombres orgullosos se levantan, las mujeres orgullosas se levantan para ser vistos, especialmente cuando oran. La oración del fariseo fue pretenciosa, ostentosa, y Dios no se deje impresionar. El fariseo era egocéntrico, oraba consigo mismo. Sí, el egocéntrico ora para él mismo. Su oración no salió de él mismo. Yo qué hago, yo qué no hago. Las personas egocéntricas enfocan sus conversaciones y sus oraciones en ellos mismos. Hello. Atención a esta trampa satánica. Ay, Señor, que no ves cuánto estoy sufriendo. Él no sabe. Las personas egocéntricas siempre enfocan las conversaciones y las oraciones en ellos mismos.
es totalmente opuesto al corazón de Dios, que es totalmente desinteresado. El fariseo se creía justo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Le decía las cosas que él no podía hacer porque él es demasiado bueno. Se consideraba demasiado justo para robar, hacer el mal o cometer adulterio. Se veía como encima de todos. Y a las personas que se creen justas, oiga bien, las personas que se creen justas, les encanta señalar y criticar las fallas de los demás. Que el Señor nos dé revelación en esto a cada uno de nosotros. Las personas que se creen justas, les encanta señalar y criticar las faltas de los demás. Hermano o hermana que me escuchas, Dios no necesita ayuda para ver los defectos de los demás. Él lo sabe todo. El fariseo estaba absorto consigo mismo. Ayuno 2 veces a la semana y cumplo con el diezmo de todo lo que recibo. No solo le dijo a Dios lo que no hacía, ahora le dice también lo que él hace para separarse de los hombres pecadores ordinarios. Se creían justos y odiaba a los demás. A los hombres justos o egocéntricos les gusta hablar de las cosas buenas que hacen. Te tengo una noticia que no te va a agradar. A Dios no lo puedes impresionar, ni aun con tus obras buenas. Dios sigue siendo Dios. Date por agradecido si Dios te utiliza. Si no eres tú, va a ser otro. Dios sigue siendo Dios. Por eso el que pierde es el que se va. Un poco más de agradecimiento te va a sanar ese egocentrismo. Es hora entonces. Entender que la oración suele revelar lo que hay en el corazón. El fariseo tenía un corazón orgulloso, egocéntrico, se consideraba justo. Pero la causa principal de su ineficacia en la oración era su autosuficiencia. ¿Oyó esa frase? Autosuficiencia, que significa yo puedo arreglar mi vida. Yo sé lo que tengo que hacer. No sentía la necesidad de pedirle nada a Dios. Lo tenía todo y bajo control. Un legalismo, cumplir leyes. Llegas al punto de creer que Dios no es necesario. Entonces, para el fariseo la oración se había convertido en una oportunidad de alarde. En cambio, la oración eficaz del cobrador de impuestos, que se había quedado a una distancia, ni siquiera se atrevía a elevar la vista a los cielos, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús comenzó con estas palabras:
En cambio, queriendo decir en todo, el recaudador de impuestos era lo opuesto al fariseo. Como resultado, la oración del recaudador de impuestos fue muy eficaz. Y hay varias razones por las que su oración tuvo éxito. En primer lugar, el recaudador de impuestos no tenía ninguna pretensión, se quedó a cierta distancia. No es considerado digno de sentarse adelante en el templo. Muchas veces hoy no hemos podido ir, pero cuando vamos en misiones, a veces me quieren sentar adelante. Le digo, no, déjeme aquí. No, allá no, aquí estoy bien. Yo no necesito estar enfrente. Soy el mismo enfrente o atrás. No se consideraba digno de sentarse adelante en el templo. Humildad es la característica necesaria para tener una buena vida de oración. Humildad, que significa reconocer que sin Dios somos nada, somos pecado. Humildad, que significa que sin Dios no puedo cambiar. Y en vez de mirar fijamente y confiadamente al cielo, oró con la cabeza inclinada. Las personas modestas inclinan su cabeza por respeto a los que consideran superiores. Además, el cobrador de impuestos no juzgó ni condenó. No le dijo a Dios que él era mejor que otros. No comenzó a señalarle la paja que hay en el ojo del otro. Su visión estaba en su propia humanidad. Se llamaba pecador. El recaudador de impuestos sabía que no podía engañar a Dios o negar lo que había hecho. La manera más fácil de arreglar un pecado es ir donde Dios y decírselo. Él ya lo sabe. Todo lo que espera es que vengas donde Él. El recaudador, a diferencia del fariseo que pensaba que lo tenía todo, el recaudador se consideraba insuficiente. Conocía su necesidad, pero también sabía quién podía suplirla. Así que le pidió a Dios que le supliera. Cuando alguien se acerca a Dios con la actitud humilde, dependiente y sin pretensiones, tres cosas: actitud humilde, dependiente, sin pretensiones. Así como el recaudador de impuestos, su corazón está sintonizado en las necesidades reales. No solo pidió algo, sino que pidió lo correcto. Ten compasión de mí, que soy pecador. Muchas veces oramos por las cosas que no son esenciales. Igual le pidió a Dios su misericordia. Ofreció a Dios una de las oraciones más impactantes en la Biblia: ten compasión de mí, que soy pecador. Hermanos, hermanas, óiganme bien. Nuestra relación con Dios está cimentada en su misericordia. Basada en que Él es santo. Nosotros no tenemos ninguna santidad. Somos pecadores por naturaleza, por obra, actitud, hecho, por palabra.
y la paga del pecado es la muerte. Así que Dios es compasivo y misericordioso. Él puede quitar legalmente nuestro castigo. Por eso Jesús murió en la cruz, en nuestro lugar. En lugar de nosotros morir, Jesús murió en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Ahora tú y yo podemos ser salvos. En este mundo en que vivimos, consumista, continuamente se nos habla de que tenemos derecho a tener más y mejor. Tenemos que entender que tenemos que cuidar y alejarnos de toda persona o cosa que nos separa de la vida eterna con Dios que puede comenzar el día de hoy. En lugar de pedirle riquezas, le digo, ten compasión de mí, Señor. La palabra compasión usada en este versículo es la palabra griega hilaskomai, que quiere decir sacrificio de expiación. En otras palabras, el recaudador de impuestos le está diciendo: Dios, ten compasión de mí a través del sacrificio expiatorio que Jesús hizo, porque yo, o que Jesús hace, porque yo soy pecador. Y vamos a terminar con la tercera cita. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Oh, gloria a Dios. A alguien le estará hablando al Señor. El primero soy yo. Gracias, Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Palabra de Dios. La única obra que salva es la de Jesús. Tal vez nunca le has dicho al Señor estas palabras: ten compasión de mí, soy pecador. Puede ser una oración que cambie tu vida para siempre. Lo fue para el recaudador de impuestos, porque Jesús dijo: este se fue a su casa justificado ante Dios. Aprender a orar la oración del recaudador de impuestos, no la del fariseo. Deshágase de cualquier arrogancia, pretensión, justicia propia, egocentrismo, autosuficiencia. Vive y ora con humildad, honestidad y modestia. Pues todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Oh Dios, ¿a cuántos estás tocando el corazón en este día? ¿Cuántos, Señor? Espíritu Santo, danos la fuerza y la revelación para quitarnos eso de fariseo que todos tenemos.
y tener una vida de oración. Señor, ten compasión de mí, entender que sin Dios no puedo cambiar. A través de este himno, todos queremos decirte, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Edison, ahí va la pista. Estás escuchando Vivir en Cristo. Oh Dios, no te canses de mí. Ten paciencia, Señor, que yo soy pecador y necesito de ti, Señor. Arrepentido yo estoy, quiero entregarte mi amor y traer con honor a tus brazos mi corazón. Oh Dios, cuando tú estás junto a mí, siento ese gozo divino que me levanta del piso y me hace un hombre feliz. Señor, no te canses de mí. Ten paciencia, Señor, que yo soy pecador y necesito de ti. Yo necesito, tú necesitas, necesitamos del amor del Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu compasión, por tu misericordia. Somos pecadores, oh Dios. Pecamos de pensamiento, mente corrupta, mal pensada, mente vacía, mente llena de ideas que no vienen de Dios. Pensamientos de venganza, de revancha. Pecamos con la mente, Señor. Desear la mujer del prójimo, el hombre, desear las cosas de otro, codicia, avaricia. En la mente, Señor, concebimos primero siempre el pecado. Cuando vamos, consultamos a las estrellas, a los astrólogos, al horóscopo,
Cuando todavía tengo creencias falsas, Señor. El brujo, al santero. Tengo esas imágenes de elefantes y tanta cosa falsa en la casa, Señor. Pensamientos de falta de confianza en ti. He confiado más en mí mismo. O he confiado más en otra persona, pero no en ti, Señor. Eso es pecado. Pecamos de palabra cuando las palabras que decimos no son de bendición. Palabras criticonas. Preguntas malintencionadas. Oh Dios, cuánto pecamos con la boca, con la lengua, con las palabras. Palabras negativas, palabras de enfermedad, palabras de pobreza, palabras de tristeza, palabras de queja, Señor. Palabras de hacer el papel de mártir. Oh Dios. Y ahí vienen las acciones, Señor. Tú lo sabes todo. Pecado de omisión, cuando no hago lo que tú nos indicas, cuando no hago lo que tengo que hacer, cuando no trabajo con amor, cuando no limpio con amor, cuando lo hago para que otros me aplaudan, cuando quiero que después que hago algo me digan que está bien hecho, cuando me quejo de que no me valoran, Señor. Oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. El que hace esa oración vuelve a su casa justificado. ¿Qué quiere decir amigo de Dios? El primer paso de sanación interior es arreglar el pecado. Que se rompan las cadenas del orgullo, Señor. El creer que yo soy, si no soy nada, ni nadie. Mira cómo se ha tambaleado el universo con el COVID-19. Somos un soplo, Señor, tú lo eres todo. Ten compasión de nosotros. Los amados y bendecidos nos unimos en esta oración. En el nombre de Jesús. Rompe todas esas cadenas farisaicas que están en nosotros. De dar las citas bíblicas a Estás otros, escuchando nosotros Vivir en incumplirlas. Cristo.